ya sabemos bien la diferencia entre variable cualitativa, que es la variable que describe una cualidad o una preferencia o un gusto, ¿verdad? Y una variable cuantitativa, que es aquella que describe una cantidad, ¿verdad? O algo que se puede contar. Eso sí ya lo manejamos muy bien. Ahora dice, caracterizar una variable cualitativa consiste en describir su comportamiento en una población, de acuerdo con los parámetros definidos. Entre estos parámetros se utiliza la distribución de frecuencias, las gráficas y la moda. Bueno, no solo la moda, también la media, la mediana. No sé si ustedes recuerdan de este tema que hemos visto desde cuarto, ¿verdad? Las medidas de tendencia central, las tablas de frecuencia, las gráficas de barras, las gráficas lineales. Hemos venido viendo este tema hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero ahorita nos va a servir como para complementar lo que ya sabemos. La distribución de frecuencias, o sea, la distribución de frecuencias, como les digo, es lo que conocemos como la tabla de frecuencias. ¿Cómo es que se realiza correctamente? Dice, activo mis conocimientos. Con el fin de organizar las actividades para la semana cultural, la docente decide averiguar las actividades que más le gusta practicar a los estudiantes de sexto grado en su tiempo libre y decidir cuáles de ellas realizar en el colegio. Al preguntar a los estudiantes, la docente determinó que las actividades preferidas son ir al cine con 14 respuestas, jugar al fútbol con 12 respuestas, tocar un instrumento musical con 8 respuestas, navegar en internet con 4 respuestas, leer un libro con 2 respuestas y la actividad de menor preferencia fue, la actividad de menor preferencia fue leer un libro con 2 respuestas. Si la profesora quiere presentar la información, ¿de qué manera lo puede hacer? Es necesario tener en cuenta que a la docente le interesa presentar la información recolectada de manera ordenada y clara. Por ejemplo, por medio de un cuadro o tabla como la presentada a continuación. ¿Qué es entonces, niños, la famosa tabla de frecuencias? Voy a hacer aquí la tabla que tenemos ahí en el libro y la voy a ir explicando paso por paso. Esta tabla tiene 7 filas y 3 columnas. Aquí está. Aquí tenemos los nombres de cada una de las columnas. La primera columna le nombramos actividad. En la primera columna de la tabla, niños, siempre va a ir las variables que nosotros tengamos. En este caso, las variables son actividades, ¿verdad? Por eso esta columna ahorita le vamos a colocar de nombre actividad. Pero imagínense que estuviéramos preguntando sabores de helado, por ejemplo. Entonces a la columna le pondríamos de nombre sabor de helado, ¿verdad? O dependiendo de lo que estemos preguntando, va a ser el nombre que va a llevar nuestra columna donde vayan las variables. Entonces, en este caso, como estamos preguntando actividades que les gusta hacer a los alumnos, de nombre le vamos a poner a esta columna actividad. Ahora, en la segunda columna, podemos o no podemos colocar esta columna, no es obligatoria, pero en este caso la vamos a colocar, que nos va a servir para llevar un control de los votos que ha tenido cada una de las variables. Por último, tenemos la columna de la frecuencia. La frecuencia va a ser la columna donde vamos a contar todos los votos que se juntaron en el conteo. Es decir, imagínense que aquí tiene las actividades la maestra, ¿verdad? Ir al cine, es la primera. La segunda es jugar fútbol. La tercera es tocar música, ¿verdad? No pongo instrumento porque no me va a caber. Está muy largo el nombre, por eso le puse aquí tocar música. Vamos a ver. Aquí sería usar internet. Y la última actividad sería leer un libro. Muy bien. Entonces, en el conteo, lo que se hace en esta columna que dice conteo es ir contando los votos nada más con palitos, ¿sí? Por ejemplo, si yo les empiezo a preguntar ahorita uno por uno cuál es su actividad favorita, así como, no sé si ustedes han hecho con sus maestros guía alguna vez alguna actividad de comida en clase. Yo lo hacía mucho con mis alumnos el año pasado y el antepasado, que ponían en el pizarrón 4 opciones de comida y ellos iban votando por la comida que querían que cocináramos.
Y la que ganaba era la que terminábamos cocinando. Pero para ir colocando yo los votos, iba colocando un palito en el pizarrón, ¿sí? Iba colocando palitos en el pizarrón para ir llevando el conteo de los votos. Lo mismo se hace aquí, por eso les digo, esta columna no es obligatoria, porque aquí solo voy a ir colocando con palitos los votos que me dan de cada variable. Lo que en realidad importa es la frecuencia, que la frecuencia es lo mismo que el conteo, solo que ya van a estar contados los palitos, ¿verdad? Ya voy a escribir la cantidad de palitos, pero con números. Entonces aquí, por ejemplo, en el conteo de la maestra, va a tener ella 14 palitos así. A la grande, aquí a que haga 14 de estos, vamos a ver. Se me movió esto. Vamos a ver si puedo hacer 14 de estos. No, ya sé qué voy a hacer. Aquí estoy perdiendo tiempo. Vamos a ver. Espérenme, perdón por las dificultades técnicas, pero ya se me ocurrió qué hacer para hacer los palitos. Ahí está. Voy a poner is en vez de palitos. Parecen palitos, así que 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahí está. Entonces, niños, en el conteo de la maestra, 14 palitos al ir al cine. De jugar fútbol fueron 12 palitos los que ella tuvo que hacer, ¿verdad? Porque ella iba preguntando, Ian, ¿qué prefiere? ¿Jugar fútbol? Entonces ponía un palito. Dylan, ¿qué prefiere? ¿Jugar fútbol? Y ponía otro palito, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Después venía y decía, a ver, ¿qué le gusta hacer a Fernando Lara, por ejemplo? Y Fernando Lara decía usar internet, entonces ponía un palito aquí. ¿Y qué le gusta hacer a Lili? Tocar un instrumento y ponía un palito aquí. ¿Y qué le gusta hacer a Valerie? Leer un libro y ponía un palito aquí, ¿verdad? O sea, ella iba poniendo los palitos dependiendo de cuánto le iban contestando. 4, 5, 6, 7, 8. Usar internet son 4, 1, 2, 3, 4. Leer un libro son 2. Muy bien. Una vez que ella ya puso todos los palitos en el conteo, se realiza la cuenta de todos estos palitos que ella colocó para sacar la frecuencia. O sea, que la frecuencia es el total de votos que obtuvo cada una de las variables. Por eso les decía yo que el conteo no es obligatorio, porque el conteo solo es con palitos. Ahora, lo que sí es obligatorio colocar es la frecuencia, porque en la frecuencia ya voy a identificar cuántos votos tuvo cada una de las variables. Entonces, si yo cuento los votos de ir al cine, me va a dar en total 14. Si contamos los votos de jugar fútbol, me va a dar 12. Si contamos los de tocar música, es 8. Si contamos los de usar internet, son 4. Y si contamos los de leer un libro, son 2 votos. En total, siempre, siempre, siempre tenemos que sacar la frecuencia total. ¿Por qué? Porque la frecuencia total nos va a dar la población, ¿verdad? El número de estudiantes que tenemos en total, la población, ¿sí? Entonces, en este caso, si sumamos todos los votos, tenemos un total de 40. Entonces, 40 va a ser nuestra población. Quiere decir que es el total de estudiantes que tenemos en esta clase, ¿verdad? Muy bien. Y ahí ya tenemos organizada entonces nuestra encuesta, miren, ya está todo organizado. Ya tenemos bien hecha nuestra tabla. Entonces, ¿para qué se hace una tabla de frecuencias, niños? Para poder organizar bien una encuesta. Cuando nosotros realizamos una encuesta para saber las preferencias o los gustos de alguien, siempre es muy importante hacer este tipo de tabla de frecuencias para poder organizar correctamente los datos que yo estoy obteniendo, ¿sí? Como les digo, mayormente se utilizan cuando estoy realizando una encuesta donde tengo que votar por una preferencia o por un gusto o por algo que a mí me gusta, ¿verdad? O por el gusto de las personas. Entonces, aquí ya tenemos organizada nuestra tabla. Todos nuestros datos ya están bien organizados. Ahora dice, así como la profesora usó esta tabla sencilla de conteo para presentar la información de manera clara y ordenada, también se puede organizar la información mediante una distribución de frecuencias que es muy usada en los estudios estadísticos. Una distribución de frecuencias es un resumen de los datos en el cual cada opción de respuesta de la variable se relaciona con el número de datos correspondiente. Una distribución de frecuencias es un resumen, perdón, estoy leyendo dos veces. En una distribución de frecuencias se identifican las siguientes columnas. Clases que corresponden a las diferentes opciones.
los gustos, las preferencias u otras características de la variable estudiada. Frecuencia absoluta es el número de datos de cada clase. Se representa con la letra F. Frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia de cada dato y el número total de datos. Se simboliza FR. La frecuencia relativa se puede expresar como porcentaje y se halla multiplicando por 100 el cociente anterior. Luego dice, ejemplo, leer la siguiente información, luego realizar lo que se indica. Una empresa de transporte realiza una encuesta para saber en qué franja horaria sus servicios presentan mayor demanda de servicio. Los resultados se presentan a continuación. Se utilizó esta codificación. M de mañana, MD de mediodía, T de tarde y N de noche. Entonces aquí tenemos todos los votos de las empresas, ¿verdad? Tenemos que la primera empresa puso la letra M. Quiere decir que ellos tienen más demanda en las mañanas. Luego tenemos una T, luego tenemos una N, otra N, una MD, que es cada uno de los votos de cada una de las empresas que nosotros tomamos en cuenta. En total, si contamos todos esos votos, todos esos cuadritos, tenemos un total de 40 empresas. ¿Por qué? Porque tenemos 40 cuadritos. O sea que 40 empresas fueron las que participaron en esta encuesta. Y luego, en la parte de a la par, tenemos una tabla, donde dice construir la tabla de frecuencias de la variable analizada. Aquí ya tenemos en este segundo ejemplo, niños, una tabla de frecuencias un poco más sofisticada, más compleja, ¿sí? Porque no estamos colocando la columna de conteo, como yo les decía, porque esa no es obligatoria. Pero sí estamos colocando la columna donde van las variables, estamos colocando la columna de las frecuencias, luego estamos agregando lo que es la frecuencia relativa y luego estamos agregando una columna de porcentajes. Entonces, ¿cómo completar una de estas tablas? Vamos a ver a continuación. 6 por 4 tiene esta tabla. Vamos a ver. 6 por 4. Sí, ahí está. Muy bien. Entonces, esta primera columna, ahora ya no se va a llamar actividad la primera columna, porque estas son otras variables. Aquí no estoy preguntando cuál es la actividad favorita de cada empresa. Aquí estoy preguntando qué horario venden más. Entonces vamos a colocar aquí horario, le vamos a colocar a la primera. ¿Sí? La segunda columna siempre se va a llamar frecuencia, ¿verdad? Que va a ser el conteo de los votos de cada variable. Luego tenemos la frecuencia relativa, que aquí la representamos con una F y una R. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia dentro de la población total. Ahorita van a ver cómo lo sacamos. Y luego tenemos, por último, los porcentajes, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo completar cada una de estas columnas de esta tabla. Tenemos, niños, en los horarios que habían disponibles para votar, estaban los que votaron por la mañana, los que votaron por mediodía. También teníamos los que votaron por la tarde y los que votaron por la noche. Eso lo vamos a hacer más grande. Ahí está. Tarde y noche. Muy bien. Si contamos los votos que nos dieron en la parte de la izquierda, vamos a tener que la frecuencia de las empresas que venden más en la mañana es 10. Ya después de que contamos todos los votos, ¿verdad? Las que más venden a mediodía son 4. Las que más venden en la noche son 10. En la tarde son 10 y las que más venden en la noche son 16. Siempre recuérdense que les dije que las frecuencias se suman al final para poder sacar la población total. Entonces, en total nuestra población son 40 empresas. Tenemos 40 empresas en total que fueron entrevistadas. Ahora, la frecuencia relativa se obtiene dividiendo la frecuencia de cada variable dentro de la población total. En este caso, para sacar la primera frecuencia relativa, o sea, la frecuencia relativa del horario de la mañana, tengo que agarrar la frecuencia de la mañana y dividirla dentro de la población total. Entonces aquí sería 10 dividido 40. No me van a decir, teacher, está al revés. No, aquí es normal que siempre nos quede un número decimal, porque se va a dividir la frecuencia
dentro de la población. Entonces aquí siempre va a ser un número decimal menor que 1 el que nos va a quedar en el resultado. Si dividimos 10 dividido 40 nos va a quedar 0.25. ¿Sí? Ya ustedes saben que 10 no lo puedo dividir dentro de 40 y me va a quedar un número entero porque 10 es más pequeño que 40. Entonces me queda un número decimal menor que 1. Ahora, para sacar la frecuencia relativa del mediodía, agarro la frecuencia del mediodía dentro de la población, que es 40. Se hace lo mismo con todas las columnas, ¿verdad? Se agarra con todas las filas, perdón. Se agarra la frecuencia de cada fila y se va dividiendo dentro de la población. Y así vamos sacando la frecuencia relativa de cada una de estas filas. Hacemos lo mismo con la tercera, que sería 10 dividido 40, es igual a 0.25. ¿Verdad? Y por último sería 16 dividido 40. Y eso me da un total de 0.4. Muy bien. Aquí, la suma de todos estos decimales me tiene que dar 1, siempre. ¿Sí? La suma de las frecuencias relativas siempre me tiene que dar 1, al sumar todos estos decimales. 0.25 más 0.1 más 0.25 más 0.4. Siempre me tiene que dar 1. Un truco que les doy para que siempre les quede 1 es que realicen las divisiones de estas 3 primeras filas, miren. Pero cuando solo les quede una fila, no realicen esta división, sino que sumen todo lo que ya llevan y aquí le ponen lo que les hace falta, el número decimal que les hace falta para que les dé 1. Entonces, en este caso, yo ya no hago la división de 16 dentro de 40, sino que ya solo sumo 0.25 más 0.25 son 0.5, más 0.1 son 0.6. Entonces digo yo, ¿qué número me falta entonces aquí para que me dé en total 1? Ah, me falta 0.4. Entonces ahí me ahorro hacer esta división. Y ya me garantizo poniendo el número exacto aquí para que me dé 1 la suma de todos estos decimales. Y por último, niños, para sacar los porcentajes, se multiplica el decimal que tienen ustedes aquí por 100. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el porcentaje de esta frecuencia relativa, 0.25 por 100 me da 25. 0.1 por 100 me da 10. 0.25 por 100, 25. Y 0.4 por 100 me va a dar 40. En total, al sumar los porcentajes, siempre me tiene que dar 100. ¿Sí? Entonces, sacar los porcentajes es lo más fácil del mundo, porque solo tienen que multiplicar por 100 estos decimales, ¿verdad? Entonces ya multiplicamos 0.25 por 100, 0.1 por 100, 0.25 por 100 y 0.4 por 100. Y en total la suma de todos los porcentajes de mi tabla de frecuencias me tiene que quedar 100. Siempre me tiene que quedar 100. Así como aquí en la frecuencia relativa siempre les tiene que quedar 1, en los porcentajes siempre me tiene que dar la suma 100. Y entonces ahí ya tengo completa mi tabla de frecuencias, ¿verdad? Ya tengo las frecuencias, o sea, el número de votos que tiene cada horario, la frecuencia relativa de cada uno y el porcentaje que representa cada uno. ¿Por qué se saca la frecuencia relativa? ¿Para qué sirve? La frecuencia relativa no sirve para nada más que para poder sacar el porcentaje. Ahora, ¿el porcentaje para qué sirve? Ah, el porcentaje sí sirve bastante, porque con el porcentaje represento cuál es la mayoría y cuál es la minoría, ¿sí? Si ustedes ven los porcentajes, podemos decir entonces que el 40% de las empresas tienen más demanda por la noche. O sea, que quiere decir que la mayoría de empresas tienen más demanda por la noche. Luego, por la tarde y por la mañana tenemos la misma demanda. 25% de demanda de la demanda total es en la tarde y el 25% de la demanda total es en la mañana. Y la menor demanda se encuentra al mediodía, con el 10%. O sea que de la demanda total, solo el 10% de las empresas tienen la demanda total al mediodía. O sea que ya saben las empresas con esta tabla que la mayoría se dedican a vender más por la noche, ¿verdad? Entonces le van a poner más empeño, van a contratar más empleados, van a estar más atentos al horario de la noche, porque la mayoría dicen que en la noche es cuando más se vende o cuando más demanda tienen. Entonces, para eso sirve esta tabla, para eso sirve este tipo de estudios. Ya si ustedes tienen una empresa, imagínense, y están viendo esta tabla que dice
que el 40% de las empresas venden más de noche, entonces ustedes van a decir, ah, bueno, entonces como el horario donde menos se vende es el mediodía, voy a agarrar yo el mediodía para ir a almorzar, ¿verdad? Como en ese horario se vende menos, si yo voy a agarrar un descanso, que sea al mediodía. Por ejemplo, trabajo de 9 a 11 de la mañana o de 8 a 11 de la mañana y me agarro de 11 a 2 de la tarde, que es el mediodía, porque en ese horario no se vende mucho. Descanso un rato, almuerzo, veo tele y ya luego regreso en la tarde y en la noche a trabajar porque es los horarios donde más se mueve la mercancía, donde más vendo, ¿verdad? Entonces ya para eso sirve este tipo de investigaciones que hacemos más que todo, ¿verdad? Siempre van a tener un objetivo. No las voy a hacer solo porque las quiero hacer, sino que siempre tienen un objetivo de estudio. La estadística, eso es lo bonito, que siempre se va a estudiar para, ya sea para mejorar en algún dato o para producir más o para conocer, como en este caso, cuál es el horario donde más demanda hay en las empresas. Muy bien. Veamos. Tenemos niños, entonces dice, ley resuelve. Para la valoración de un curso se pidió a los participantes que evaluaran la calidad del curso en cuanto a contenidos. Dice, la evaluación se realizó teniendo en cuenta la siguiente escala numérica. Si hubo notas excelentes, muy buenas, buenas, regulares o malas. Los datos de la evaluación del curso se presentan a continuación. Y tenemos ahí todas las calificaciones que se obtuvieron, ¿verdad? Se obtuvieron 4, 5, 3, 2, otros 5, otros 3 y así sucesivamente. Ahora dice, explica por qué este conjunto de datos puede representar una variable cuantitativa. ¿Por qué creen ustedes que este conjunto de datos puede representar una variable cuantitativa? Porque es de cantidades. Porque está utilizando cantidades, muy bien. Siempre que se utilizan cantidades o siempre que hayan valores numéricos, nosotros podemos contar. Entonces estamos utilizando una variable cuantitativa. Entonces contesten. Porque los datos tienen valor numérico. Porque los datos tienen un valor numérico. ¿Sí? Esa sería la respuesta, entonces, a esta pregunta. Porque los datos tienen un valor numérico. Ahora dice que elaboremos en nuestro cuaderno la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, saquen su cuaderno y solo coloquen en su cuaderno como título ejercicio de la página 67. Coloquen ahí. Ejercicio de la página 67. Vamos a hacer nuestra tabla de distribución de frecuencias. Muy bien. Entonces aquí vamos a poner calificaciones en nuestra primera columna. Se va a llamar calificación porque de eso tratan los datos que vamos a trabajar en esta tabla, ¿verdad? De calificaciones. Entonces siempre recuérdense que a la primera columna se le pone de nombre dependiendo de lo que traten nuestras variables. Como nuestras variables en este caso son calificaciones, así le vamos a colocar a la primera tabla. Las calificaciones posibles nos dice que son 1, 2, 3, 4 o 5, ¿verdad? Son las calificaciones posibles que podemos tener en este caso. Luego tendríamos que hacer la tabla de frecuencia, la columna de frecuencia, ¿verdad? Para saber cuántas veces se repite cada calificación. Luego la frecuencia relativa y por último el porcentaje. Entonces, aquí me van a ayudar todos. Yo voy a ir preguntando uno por uno y ustedes me van a ayudar. A ver, vamos con... Tenemos que hacer la tablita, teacher. Sí, en el cuaderno. Vamos a ver, ¿quién me va a ayudar ahorita? Vamos a elegir a Preston. ¿Preston está por ahí?